empecé a hacer en los fines de semana, trabajar de camarero y a bailar en discotecas, o sea, sacarme ese extra por la noche. Luego con el tiempo he visto, también me ha gustado mucho la creatividad, soy una persona muy creativa y me ha gustado mucho el marketing, me ha gustado mucho, sí. Vamos. Prueba 100 trabajos. Es que a mí no me gusta vender ropa. ¿Pero lo has probado? Pruébalo. Podemos hacer pasta nosotros desde cero, pero nos tenemos que poner a ello, por supuesto, ya está, y crear negocio de donde no lo hay. Prueben muchas cosas. O sea, si no pruebas muchas cosas, ¿cómo vas a encontrar lo que te gusta? ¿Qué tal, familia? Bueno, estamos aquí de nuevo, nuevo episodio de Prósperos Podcast con Alberto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Gracias a ti por invitarme. De nada, hombre. Primera pregunta, ¿quién es Alberto Martínez? Hoy, porque esa pregunta, dependiendo de cuándo la hagas, es una persona diferente. Sí, sí. Hoy es un empresario, un hombre de familia y una persona que intenta llevarlo todo de forma discreta, así que no hay muchas etiquetas por ahí sueltas. Muy bien, muy bien. Sí. Sin grandes aspavientos. No, ni mucho movimiento en redes, ni nada así. No, la verdad es que trato de estar en la vida real y de forma muy discreta. Sí, muy bien. Sí. Pues vamos a conocer ese Alberto, como has dicho, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién era el niño? El Alberto niño, esa etapa de la infancia. Cuéntanos un poco sobre tus orígenes, el tipo de familia del cual provienes. Muy bien. Yo soy de un barrio muy humilde, de la zona franca. Hostia, de la zona franca, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho, la verdad. Hostia. Que sí. Cuando en la zona franca no estaba ni la fira, ni nada, yo desde mi casa al colegio, pues pasábamos los cañaverales, ¿no? Wow. Sí, todavía encontrábamos algún yonki por ahí tirado. Tía, y eso, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues un barrio muy humilde y... Bueno, por aquel entonces era más que humilde, o sea, era un barrio conflictivo, centro de droga, cantunis, casas baratas y todo que ya no existe, ¿no? Y ahora está todo como más limpito, han hecho una limpieza, ¿no? Durante todos estos años. Tiene mucha fama el barrio, bueno, y yo en las épocas de adicto, pues quién no había ido ahí a comprar droga. Y la verdad es ¿no? Las colas que se hacían de coches allá. Exacto, todo, yo he visto, bueno, los taxis, de todo, ¿no? Sí. Probablemente por edad no viví esa etapa quizá de la que tú me hablas, ¿no? Cuando el barrio igual aún está en fase de desarrollo, como tú dices, ha cambiado mucho. Sí. No, yo te hablo por aquel entonces cuando existía la parte de cantunis tocando al puerto y todo, ¿no? Sí. Que aquello era impresionante. Heavy metal, ¿eh? Era impresionante, sí, pues porque por la autovía y todo, pues había los yonkis que venían por la autovía de otras poblaciones y eso, porque no había tantos centros de distribución por Barcelona. Sí, o sea que es una época dura. ¿Y cómo crece un niño en ese entorno? Porque imagino que tú ves a la escuela a lo mejor por la zona, vivías con tus padres. Sí. ¿Cómo impacta eso en el subconsciente? Nada más que mi madre era una persona de iglesia y una muy conservadora y todo, y una familia pues nada, muy tradicional. Mi padre trabajador, llegó a Barcelona desde Galicia y empezó trabajando de cocinero. Se dedicó al tema de la restauración. Pero luego un amigo suyo pues le dijo, hostia, pues qué bien te manejas, ¿no? Aquí en el restaurante y tal, y estaba después como encargado y le vio como muy suelto y entonces le ofreció para trabajar con él en el sector inmobiliario. Y entonces este amigo suyo ponía capital y mi padre se dedicaba a las ventas. Y entonces pues compraban locales, los reformaban y vendían, compraban pisos, los reformaban y vendían. Te hablo hace 40 años. Wow. O sea, cuando no existían inmobiliarias, pues Ibusa, Tirón Piso, por decir así. O sea, que había... Hostia. Y poco más. Y se movía todo pues por anuncios del periódico. Wow. Se ponían anuncios en el periódico, carteles en los balcones. Y por aquel entonces no había móviles. Entonces yo crecí viviendo en casa con el teléfono fijo que estaba sonando a todas horas de los anuncios que ponía mi padre. De gente interesada. Interesada. Y mi madre en casa
pues tomando nota en una libreta de ha llamado Pepito, que no sé qué, Ofrece tanto. interesado en este piso, ha llamado fulanito, y muchas veces llamaba a mi padre, oye, que estoy aquí esperando y no ha venido esta visita. Ah, sí, ha llamado fulanito que se retrasará a 15 minutos, que ahora lo tenemos como muy por la mano, ¿no? Por el móvil, las redes sociales. Últimamente decías a tal tal sitio y había que presentarse. Y había que cumplir, ¿no? El que no se presentaba ya no había Entonces, como reclamar. Sí. Entonces yo desde pequeño pues tengo ese... Hostia, qué interesante esta historia. O sea, ¿tú recuerdo. viviste la transición de cocinero a... Él era comercial, ¿era comercial? No, yo no llegué a ver esa transición. Yo ya sí, cuando yo Y nací, cuando cogiste conciencia, tu padre se dedicaba ya se a dedicaba vender locales a vender locales y pisos, sí. pisos. Hacía como de comercial, enseñaba Sí, los sitios y los ponía el él, precio. él era comercial. Y el arte de la venta, ¿eh? Sí, y en sí, el sí. tema que yo creo que se aprende ahí a pie de calle un cojón, Y yo supongo. tengo poco recuerdo de él porque él murió cuando yo tenía 16 años. Ostras, vale. Entonces tengo el recuerdo ese, pues desde que me acuerdo hasta que murió, pues de eso, de esa dedicación que hacía él, ¿no? Pues salía por la mañana y venga, y a hacer visitas, ¿no? Pues a captar pisos y a vender y a enseñar pisos y locales. ¿Recuerdas una infancia feliz? Sí, mucho porque realmente él pasaba todo el día afuera, pero en verdad pues si yo estaba en el colegio y ya está, y listo. Entonces el recuerdo, pues tengo que llegar a casa, mi madre me iba a buscar y traer y eso, pero mi padre pues llegaba por la noche y pues estaba a cenar con él. Pero el recuerdo que tengo de irnos de vacaciones, pues mi padre era de los pocos que realmente hacía las mismas vacaciones que yo en el colegio. No jodas, que era un mes prácticamente. No, ¿cómo no? Desde San Juan... Esto es un lujo, ¿eh? Desde San Juan a septiembre. O sea, ya destacaba. Seguías en la zona franca, que en ese... Sí, porque... ¿No? O sea, él no ni se hizo millonario, ni nada parecido. Se mantenía humilde, pero se ganaba bien la vida. Llegó a tener un piso y 2 plazas de parking. Ya está, bueno, punto. Pero sí que tenía un buen nivel de vida, pues esto, como para ir... Nos íbamos de vacaciones 2 meses. Ganaba bien y tenía tiempo libre, que esto en la época era destacar sobre el resto, pero llevaba un perfil... Entonces yo tengo recuerdo de haber pasado el tiempo que pasaba con él, sobre todo en las vacaciones, de irme a pescar con él, de pasar así rato con él, con la familia y entonces, pues sí, tengo recuerdo... Y fíjate, él murió cuando yo tenía 16, pero recuerdo de cosas que me enseñó antes de que yo creciera más, pues el tema de conducir, pues fíjate, pues me enseñó a conducir, pues eso, con 12, 13 años o así, de enseñarme a conducir, de enseñarme a pescar, de enseñarme a cortar leña, de enseñar así, ¿no? O sea que bien, muy bien. Aquí remarco 2 cosas, ¿no? El primero... Qué lujo como padre y como hijo disfrutar del padre, ¿no? El niño del padre y el padre del niño, porque hoy en día mucha gente pues, no dispone de ese tiempo. Sí. Y luego todos estos aprendizajes, ¿no? Que te enseñó a hacer cosas, no te las dio hechas, te enseñó a que tú las hicieras por ti mismo, ¿no? Eso también... Aprender a hacer cosas, claro, que ahora es un poco... Ahora lo ves en las redes, que lo ponen como algo excepcional. Oye, enseña a tus críos a hacer manualidades fuera de las pantallas. Ahora es como algo excepcional. Pero antes, pues crecía uno como algo normal. Pues él me enseñó a hacer las trampas para coger e ir al mar a pillar cangrejos, nécoras. Bueno, imagínate, gallego, pues se las sabía todas. Hemos ido a pescar pulpo, ¿no? Y entonces hacernos pues con unas barras de madera muy largas, unos ganchos. Y si nos llevábamos algo de comida a la playa, pues como merluza, lo que sea, o sardinas, pues entonces usábamos eso como cebo, lo poníamos y entonces nos íbamos a pozos donde estaban los pulpos, íbamos a pescar y tal. Con eso ya podrías sobrevivir, ¿eh? Sabiendo pescar y saber hacer fuego y tal, ya las necesidades prácticamente cubiertas, tendrías una cueva y podrías vivir. Sí. Y ahora cuando le enseño eso a mis críos, pues una maravilla. Alucinan. Qué bonitos recuerdos. ¿Y cómo recuerdas esa etapa con 16 años de adolescente, ¿no? Fallece tu padre, entiendo que es un golpe duro, en una edad que ya eres muy consciente. ¿Cómo lo tomas? ¿Te quedas como figura hombre de la familia? ¿Estás estudiando en esa época? Mira, yo al estar en el barrio que estaba, y cuando dicen que el tema de las amistades te influye completamente, pero completamente, eso por supuesto, entonces estando en el barrio que yo estaba, pues desde los 12 años pues empecé muy jovencito con el tema de fumar porros, a los 14 ya estaba tomando drogas más fuertes
Y entonces en el barrio, pues claro, pues al que no se iba preso acabó muerto, el que no sigue todavía sentado en el mismo banco fumando los mismos porros. Entonces yo estaba en una época, justo una época, pues como cualquier adolescente en aquella época, imagínate, ¿no? Todo el día en la calle, fumando porros, Yo nací en el pensando en 78. tías y en motos. Pues imagínate en el 78, pues en los años 90, antes de las Olimpiadas, la economía estaba full. Barcelona subiendo, Barcelona preciosa, subiendo, precioso, haciendo todas las obras para las Olimpiadas, la economía estaba full y uno de adolescente viviendo aquello, pues imagínate, estaba en una época pues muy oscura, metiéndome mucha caña y todo. Entonces, pues muere mi padre y es un golpe de realidad que me podía haber ido en una dirección como en otra, ¿eh? Tal cual, O sea, eso sí que es que sí. Primero, la influencia del entorno, ¿no? Que al final, si te rodeas de un entorno donde hay mucha droga, donde hay mucha delincuencia, Sí. te estás comprando los números de que tú, Sí, además, sin querer, te metas ahí en esa rueda, ¿no? y además, sobre todo de jovencito, que uno es muy influenciable y como el que dirán, que no dirán. Somos malote, hacerte el chulo delante de la niña, Ahí es un está, poco, ¿no? ahí El rollo está, este. ahí está. Entonces, bueno, pues tomo la decisión de coger y de decir, pues no, oye, pues frenar en seco y tengo que cuidar de mi madre. Yo tengo un hermano mayor, 10 años más que yo, ¿Vale? pero, pero bueno, pues cada uno le afectan los hechos de forma diferente, ¿no? Mi padre le había apoyado a él económicamente y no solo económicamente, ¿no? Pues el tener los consejos de tu padre, pues le ayudó mucho y él pues fue arrancó su negocio y pues mi padre le fue apoyando, pues tanto a nivel profesional como personal, ¿no? A nivel de boda, de casarse y todo eso. A mí me coge más jovencito, con 16. Y entonces pues me veo, hostia, que tengo que tirar del carro. Y sí, pues freno en seco, ¿no? Entre los 16, 17 años. Desde que muere él, pues como un año, en esos 2 años hago como una transición de mentalidad y entonces sí decido pues dejar todo, pero sí que sigo estando como en el mismo barrio porque entiendo como que el alejarme de todo eso no es dejarlo, es apartarlo, no es afrontarlo, no es curarse. Entonces... O sea, tiene mucho mérito lo que hiciste primero con 16 años. ¿Qué es lo que dices? Tú fallece tu padre, tú puedes decir, o Tienes la me excusa arrimo los perfecta machos para y tirarme. cambio el chip y voy por el lado bueno, o me voy por el lado más destroyer. Sí, Eso es una decisión que allí tomaste súper acertada. Sí. Y luego decidir quedarte en el barrio y quitarte de todo estando allí, para mí me parece mucho más complejo que irse, quizá, Sí, a un completamente. entorno más porque- seguro, con menos influencia alrededor, porque si sigues allí, los amigos consumiendo, delinquiendo y tal, y Claro, tú es tenías que los cojones de no hacerlo, Somos tiene cuatro, mucho mérito, ¿eh? sentados en una mesa, somos 4. Sí. Y decirte no a un porro o a una raya, porque somos 4 y se hacen 4. Hay que tener los huevos muy bien puestos. Entonces, yo lo que pensé que yo necesitaba estar ahí y decir que no. ¿Pero de qué forma? Como lo había visto también muchas veces, pues lo típico que todos decimos, tienes una mala noche y tienes una mala mañana siguiente y todo el mundo pues lo quiere dejar todo y luego te dura eso hasta el fin de semana siguiente que vuelves otra vez. Entonces decidí tomarlo como simplemente decía, no me apetece, no lo he dejado. Ya. Sino, Para no, porque si la gente no me apetece. encima te juzga. Se te tiran encima, eres te un juzgan. pussy, eres una nenaja, tal, y te lo quitaste. Simplemente dijiste, hoy no me apetece, Empecé a y te decir, trampeando así. no me apetece, y cuando me di cuenta, coño, hostia, ha pasado ya un año. O sea, ya tenías la conciencia de que eso te frenaba a la hora de llevar un camino de prosperidad, de crecimiento, ¿no? De coger esa figura también en casa. Pero sobre todo, para mí vi que un gran problema era eso, era la gente de alrededor y todo. Claro, y lo que te decía, si te alejas, claro, te vas ermitaño y no te queda otra opción, te quedas en una montaña solo, pues claro que lo dejas, porque no hay otra opción y ya está. Pero realmente te curas dentro. Ya. O sea, realmente. Entonces creo que lo que yo necesitaba a nivel mental era ser capaz de coger y decir, o sea, cómo esto que es polvo, esto que es aire, que esto va a poder conmigo.
O sea, ese es el colmo, ¿eh? Claro. Que si es polvo, ¿cómo esto va a poder conmigo? Que pueda conmigo un tío más cuadrado que yo y que sepa lucha y que me inmovilice. Pues eso sí, que pueda conmigo, pero un polvo Ya. que no tiene ni conciencia, ni voz, ni voto, no, que va, esto no va a poder conmigo, entonces, y ya. No, es un ejercicio potente. Sí, sí. ¿Y tú terminaste, no sé si era la ESO en esa época o era el...? Por aquel entonces estaba en el instituto. Sí. ¿Acabaste los Iba estudios? allí a las casas baratas, entonces cuando muere mi padre, me costó 2 años más para sacarme por aquel entonces se hacía BUP. el COU. El BUP y COU, BUP y sí, COU. BUP y COU. Entonces me costó 2 años sacarme el COU, me tuve que ir a nocturno. Bachillerato nocturno. Sí, me tuve que ir al nocturno y cuando me fui a nocturno, es que estaba en este proceso de cambio, entre los 16 y los 18, así, entonces ya cogí y como que hice ese cambio. Entonces estaba estudiando, trabajando, también trabajaba. Vale, cuéntanos esa etapa. O sea, empezaste tus primeros trabajos, Sí. ¿en qué fueron? Primero empecé en el barrio, en una escuela de informática. ¿Vale? En una escuela de informática. A mí me empezó a gustar el tema de la informática, cuando tuve mi primer ordenador, entonces fui a la escuela de informática y les dije para repartir publicidad a cambio de que me dejaran estar allí en la escuela. Hostia, ya no ni cobrando, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. te ayudo a hacer marketing, a promocionar Sí. y tú me dejas aprender. Aprender y ya Hostia, está. qué guay. Listo. Y entonces empecé ahí en esa escuela. Luego también por aquel entonces pusieron en el barrio una agencia de trabajo temporal. Y Una entonces, ETT. Sí, una ETT. Y entonces hice muchos trabajos que me sirvió para conocer el mundo laboral, ¿no? Y entonces estar con compañeros, con jefes que te mandaran cosas. Y entonces pues hice desde estar en una empresa de codificación de tickets de parking hasta en Mercabarna, en congelados, cargando He cajas. estado yo en Mercabarna Eso, también. todos tío. hemos estado en Mercabarna allí. Y de todo, hasta empresas, estuve en una empresa pues, de mudanzas, transporte, bueno, un poco de todo. Déjame que me pare aquí porque yo tuve una etapa muy parecida, ¿no? Que iba saltando de trabajo en trabajo, trabajos mal remunerados, ninguno me gustaba, pero iba por hacer algo y por ganar mis primeras pelas, ¿sabes? Pero hay que probar también. No, y lo bueno que... a uno no lo Exacto. sabe. Y el aprendizaje que yo saqué al menos es, hostia, ¿qué valor tiene encontrar un trabajo que te guste, al que te guste ir? Porque, hostia, si estás toda la vida aguantando a un jefe cabrón, haciendo algo que no te gusta, por un sueldo de mierda, Sí. que sabes que hay gente que se queda allí, Sí. eso no es Mira, vida, ¿no? Cuando yo justamente termino el COU y entonces tienes que tirar hacia un lado, hacia otro, y entonces por aquel entonces habían creado lo que le llamaban los módulos superiores, que era como un FP3. Hostia, que era una formación profesional, Una ¿no? formación profesional, pero era como algo más avanzado. Un nivel alto. Había FP1, FP2 y ya está, y luego podías ir a la universidad, Y o hacer BUPCO y a la universidad. Pero crearon estos módulos que estaban como más enfocados ¿Oficios o? en oficios y más en prácticas. Se hacían muchas prácticas en empresas reales. Y entonces como que el objetivo era como vender los módulos. Entonces, oye, en lugar de ir a la universidad, pues haz estos módulos que están más enfocados en prácticas y se consigue trabajo mucho más fácil. Y la conversación por aquella época era, estudia esto que tiene más salida. hostia, Era típica frase. la frase. La típica frase, tío, que la he tenido en mi casa, tío. Sí. Es que yo empecé cocinero, empecé carpintero y educación física, no terminaba nada, pero la frase esta... Era, haz esto que tiene salida, ¿no? Sí, que ahora se pondrá de moda la energía solar, a estudiar placas solares. En mi época, Entonces, yo cometí el error pues de guiarme por esa recomendación que era pues la comida de coco que te hacían por aquel entonces. Y me metí en informática, pero no me gustaba realmente, no me gustaba, aunque era algo de futuro, pero no me gustaba. A mí lo que me gustaba era la arquitectura. A mí me gustaba el diseño, sí, soy una persona, me gusta mucho el diseño y me gustaba la arquitectura. Luego con el tiempo también me ha gustado mucho la creatividad, soy una persona muy creativa y me ha gustado mucho el marketing, me ha gustado mucho, sí. Quiero que me cuentes esto en detalle, la creatividad y el marketing, por supuesto. Ahora me interesa saber
¿tú pasas a la universidad o haces Fui a hacer este módulo 3. módulo 3 Era, por aquel entonces era de análisis y programación. Vale, ¿te Creo lo que acabas era. sacando o no? Sí, sí, sí. Que lo sacas y luego Saco es cuando se despierta el gusanillo. Y mientras que estoy ahí, pues entonces de la escuela de informática que yo les había estado repartiendo publicidad, pues entonces como yo tengo que hacer unas prácticas, les digo que hago las prácticas con ellos. Y entonces empiezo a trabajar con ellos de profesor, me dan opciones. Allí había para hacer programas para empresas, dar clases de informática, arreglar ordenadores. Y a mí lo que me gustó era enseñar. Y entonces pues empecé a dar clases de informática. Y eso era entre semana, pero luego el fin de semana, como ya no estaba mi padre y todo, pues yo tenía que seguir facturando y meter pasta en casa. Y el fin de semana, pues por aquel entonces que uno está jovencito y con cuerpecito trabajado y todo, pues entonces empecé a hacer en los fines de semana trabajar de camarero y a bailar en discotecas, o sea, sacarme ese extra por la noche. Sí. Tipo gogo, por la noche, gogo, eso es. Eso es. Telero sexy. Algunas despedidas de soltera. Hostia, tenemos en ese sentido una historia muy parecida. Sí. Y esto que me comentabas de la arquitectura y la creatividad, ¿en qué momento entra y lo desarrollas? Esto me gustaba, Vale. me gustaba porque de forma personal o sea, hay unas cosas que te salen, unas cualidades y unos gustos que te salen de dentro, ¿no? Y que se te dan mejor. Pues yo qué sé, a mi niño se le dan muy bien los puzzles, se le dan de maravilla las matemáticas y todo. Y no se le dan bien otras cosas, pues yo qué sé, pues el deporte. Pues el deporte, pues él le gusta mucho, pero no tiene mucha coordinación. Cuando uno cojea en algo, la tendencia antiguamente era, el niño que va mal en matemáticas, pues que haga clase de matemáticas. No, es un error, porque ese niño nunca va a ser un crack en matemáticas. Si acaso, por los pelos lo va a salvar. Pero si es bueno en literatura, dale clases de literatura, porque se convertirá en un premio Nobel de la literatura. Hay que proyectar lo que se le da bien, no volcarse en lo que se le da mal, porque encima no le gusta. Entonces, a mí me gustaba, pues eso, el tema del diseño, de la creatividad, me gustaba y se me daba muy bien. Y entonces, poco a poco, después, con el paso del tiempo, pues fíjate dónde estoy hoy. Hoy estoy dedicado, soy promotor inmobiliario, mira, y me ha venido, al final ha salido lo que lleva uno dentro. Los dones y talentos, ¿no? Es el don y el talento, ¿no? Algo que de forma natural te gusta, se te da bien, por lo tanto el tiempo te pasa rápido, lo haces bien. Sí. Y tenemos al Alberto Bogó Sí. ¿no? Aquella época. O sea, docente, porque estabas enseñando en la clase de informáticas y el fin de semana haciendo despedidas de soltera. Sí. Mira qué mezcla, la verdad que a ti. Sí, curioso. Y la verdad es que pues en esa época de lo que se trataba era de pues encontrar el camino, que uno pues al principio pues, está un poco pago, pero no, porque no sabes hacia dónde tirar. Es un problema de muchísima gente pues que no sabe cuál es su camino, ¿no? ¿Por qué crees que existe este problema? Porque a mí me pasó, y ayer precisamente en otro episodio estuve comentando esto que has dicho tú, ¿no? Que antiguamente, hostia, tú suspendías matemáticas y eran verano las vacaciones el doble de mate. Sí. A disgusto. Sí, dices, me estás haciendo, ¿no? Reforzando algo que no me gusta. ¿Por qué no me refuerzas lo que me gusta? Sí. ¿Y por qué crees que pasa esto de que hay mucha gente que se planta en la veintena o en la treintena incluso y no saben por dónde tirar? No saben su propósito, su talento, ¿no? Por dos cosas. Una por esa, porque algo que desde el colegio, algo que se le ha dado mal, que de forma natural se le ha dado mal, se ha tratado de corregir eso que se le ha dado mal. Y se ha volcado esfuerzos y recursos en eso, con lo que se ha volcado recursos y esfuerzos en algo que de forma natural no se te da bien y encima no te gusta. Y otra de las cosas, que es algo que no dejo de repetir a todo el mundo que me encuentro de esa edad, a mis niños más chiquititos, y es que prueben muchas cosas. O sea, si no pruebas muchas cosas, ¿cómo vas a encontrar lo que te gusta? Si no haces nada. Entonces, es muy difícil por una cuestión de probabilidad. Si pruebo una cosa, te puede gustar o no, pero si pruebas 100, hostia, de 100 es muy posible que encuentres 1, 2 o 3 que te gusten, pero pruébalas. Entonces, prueba 100 trabajos. Es que a mí no me gusta vender ropa, pero ¿lo has probado? Pruébalo.
es que ya sé que no me gusta. No, pruébalo. Métete a trabajar una semana y vende ropa. Contacta con la gente y trata de hacerlo lo mejor que puedas. Y la gente se va a sorprender de que en tu cabeza tienes una idea, pero cuando la llevas a la realidad, hostia, igual que tienes una idea y idealizas algo a mejor y cuando lo tienes en realidad es peor, pues también sucede lo contrario. Idealizas algo a mal, que es que a mí no me gusta, no me gusta este ingrediente. Y va un día y lo comes y dices, hostia, pues sí me gusta. No solo me gusta, me encanta. Me había alimentado una creencia que no era tal, sí, ¿no? Sí, eso es. Entonces, pues eso, una recomendación es que realmente prueben muchos trabajos, que no descarten a priori nada. Y también tenemos la tendencia a buscar como la opción perfecta, ¿no? No, mi trabajo perfecto es este. No, tu trabajo perfecto, o sea, a lo mejor hoy es uno, pero y el año que viene es otro, porque todos cambiamos. Entonces, no pienses en buscar el trabajo perfecto, en buscar la pareja perfecta, en buscar el piso perfecto. No, o sea, busca, voy a probar este trabajo esta semana. No hace falta que tengas el compromiso de decir, uy, ¿me veo aquí para toda la vida? No, pero sí, además, y con 20 años... Coño. Hoy en día te puedes reinventar de lo que quieras, cuando quieras. Continuamente, ya está. O sea, que quién me iba a decir a mí pues, que a los 20 años, pues que ahora estaría donde estoy aquí. Sí. Y habiendo pasado todo lo que he pasado. Pues imagínate. Imagínate. Y también es un sistema educativo que penaliza mucho el error, ¿no? Como el error se castiga, ¿no? Entonces la gente igual coge miedo a probar, porque si cuando pruebas y te equivocas, te castigan, te ponen mala nota. Pero con la mentalidad de España, ¿eh? Sí, aquí es una pasada, ¿eh? En Estados Unidos es otro mundo. Claro, y no solo a nivel educacional, ¿no? de la escuela, sino a nivel profesional. O sea, yo he cogido, me he arruinado, o sea, como empresario, me he ido a un pozo de mierda. Vamos. Y ahí, en lugar de apreciarlo y decir, hostia, este tío se ha ido a la mierda y ya sabe lo que es estar en la mierda y ha salido. Y en lugar de apreciarlo, parece que aquí te estigmatizan, ¿no? Es como, uy, no. En cambio, ¿no? Claro, eso es. Y en cambio en Estados Unidos la mentalidad es otra, ¿no? Es el valiente Es como, uy, este tío que está en la mierda y ahora se ha levantado. Joder, chapó. Lo quiero fichar. Hay que estar cerca. Eso es. Me encanta esta mentalidad, pienso muy igual que tú. Vamos a avanzar y para llegar allí, desde me he quedado con las despedidas y en la escuela, vale. La escuela y las despedidas. Y allí, mira, ¿a dónde pasas laboralmente? Hay yo tenía una amiga, trabajaba en un local de Barcelona. No sé si se puede decir o no. Bueno, un antiguo creo que ya no existe. Bueno, dilo, yo creo que... El Paco Moreno. Paco Moreno en Malmes. Esto era un club, una discotequilla, un bar de copas. Paco Moreno. Sí, y tú tenías una amiga que era... Yo trabajaba allí. ¿Tú trabajabas ahí? Sí. Ella trabajaba, tu amiga, Paco Moreno. Sí, ella trabajaba ahí. Y entonces nos conocíamos, pues a veces nos veíamos. Yo, como el fin de semana trabajaba por las noches, pues a veces nos veíamos ahí y hacíamos ahí la última copa, lo que sea, vale. Me iba allí. Y entonces, y ahí tuve como el primer... Ahí luego venía yo de una despedida, iba allí, me tomaba una copa y le contaba, oye, pues mira cómo me ha ido, cómo no me ha ido, y así. Y entonces, y ahí fue como el paso como donde empecé a tener como un primer contacto, que un día me dijo ella, oye, te voy a presentar a una amiga para que os conozcáis. Y yo, pues muy bien, perfecto, ¿no? Me presentó una amiga, fue muy bien con ella, pasamos esa noche juntos y todo. Y luego al día siguiente vino mi amiga y me soltó pasta. No jodas. Sí. Dice, oye, muchísimas gracias. Digo, ¿gracias de qué? ¿Pero qué es esto? Me dijo, no, dice, esto porque es que mi amiga llevaba mucho tiempo sin estar con nadie ni nada y entonces pues igual también ella no es ningún bombón ni nada, digo, pero sí es majísima, hostia, y lo hemos pasado de puta madre y todo, muy bien. Y dice, bueno, da igual, escucha, toma, que aquí tienes, que muchas gracias por el favor y los favores se pagan. Hostia puta. Me quedé a cuadros. Y entonces me dijo, ¿lo volverías a hacer? Y me quedé como, hostia. Claro, yo por aquel entonces, imagínate, trabajando de profesor, comiendo más horas que un bobo, después en las discotecas, haciendo todos los extras que podía, yo dije, pasta. Joder.
Joder, en esa época. Y te está ofreciendo básicamente Y entonces, un trabajo de dinero a cambio de compañía, mujeres, sexo con mujeres. eso es. Que es lo que se conoce como la palabra de gigoló. Sí, acompañante, gigoló, como quieras. Acompañante. Sí, Hostia, cuéntame esta historia, Alberto, porque por la parte que me toca, que también me dedico a esto. Y ahí, pues, y ahí fue, pues, una época en la que estuve, en la que, pues, como que amplié mi círculo de la noche para coger y para hacer, pues, estos acompañamientos que me conseguía ella. Wow. Y O sea, así- cogías dinero de striptease, de la escuela, sí, trabajar de la escuela y Hostia. sí. Y entonces ahí tuve una época y ahí fue mi contacto y ahí llegué a parar al mundo de la prostitución, donde después enseguida pues conocí a la dueña de unos locales y empecé a trabajar dentro de uno de esos locales como encargado. Unos clubes de chicas. Sí. Empecé a trabajar ahí como encargado. Entonces Vale. dejé de trabajar de acompañante para pasar a Hostia. trabajar de encargado. Y ahí de encargado, tus funciones, ¿cuáles eran? Ahí estaba, pues, encargado como el encargado de cualquier discoteca, cualquier bar y eso, sí, pues sí, encargado pues del tema de proveedores, éramos otros compañeros pues que estábamos poniendo La copas allí y plantilla, eso, pues la seguridad, plantilla, el que se va de vacaciones, el que cubrirle, ficha, el que ficha, organizar, eso es. viene un cliente muy importante, lo que sea, Ahí ¿no? está. Hostia, y Sí. ahí estabas en nómina. Y ahí, bueno, O- por aquel entonces, la persona con la que fui a parar, pues entonces me dijo, oye, ¿tú qué quieres? ¿Condiciones laborales? No, me preguntó, ¿qué condiciones laborales quieres? Ujú. Y entonces yo le dije, digo, mira, yo tengo claro que cuando yo sea mayor y me tenga que jubilar, las pensiones no existirán. Hostia, ya lo Así tenías que claro, ¿eh? yo me haré mi propia jubilación. Así que lo que quiero ahora es pasta. Y ya está. Da igual No cómo me venga. importa, sí, me da igual. Y ya está. Entonces, yo no sabía lo que era coger el paro ni nada, ni entonces digo, yo no quiero estar contratado, no quiero, porque no necesitaré coger el paro Sobrecito y a tomar por y culo. ya está ahí fuera. Y entonces, aquel entonces era una época complicada a nivel legal, porque por aquel entonces en Cataluña se estaban creando las licencias de prostitución para los locales, que era una innovación No a nivel, existían y las crearon. a nivel nacional. Sí, Tía. se crearon. Y entonces solo en Cataluña, en España no existen. Y entonces, al crearse esas nuevas licencias, pues como cuando se crea una licencia nueva de cualquier actividad, pues con el tema de las apuestas online o de las criptos, o pues que hay que desarrollar una normativa y al principio pues no se sabe muy bien cómo funciona. Pues aquella época, pues una de mis funciones también pues era de dejar todo organizado y adecuado a esa nueva normativa, ¿no? Que dentro de los locales pues funcionara todo bien y había pues implicaciones desde cosas físicas dentro de los locales a gestión de cómo había que trabajar dentro, ¿no? Entonces se explicaba todo pues para cumplir una norma. Como era una época de transición, pues había muchas complicaciones de que pues, se recibían muchas inspecciones de policía y pues mi trabajo como responsable, pues llegaba la policía y era atenderles. Lo que a veces eran un poco más amables y a veces no tanto, ¿no? Y entonces, pues a ver, ¿quién es el responsable? Yo. Hostia. Venga, vamos y ya está. Entonces, pues muchas veces pues tocaba irse esposado al cuartelillo, Hostia. pasar un par de días allí y bueno, era lo que tocaba. Pero yo por aquel entonces tampoco no tenía cargas ni nada Ya. y de verdad Que no estabas delinquiendo, ni estabas No, trapicheando, o sea, ni nada. Estabas ahí sí. de encargado de un puti sí, que, bueno, y ya está, y listo. Y no lo en esa transición burocrática, No la de nada las mal. leyes, el vacío legal, se está Sí, adaptando ya está. todo, pues de vez en cuando te tocaba. Sí, y para mí era como parte del proceso, ya está, y no pasa Hostia, nada, ¿me entiendes? vaya- Por aquel entonces, de verdad, no le daba absolutamente ninguna importancia, ninguna. Pero vaya época de curtirte, imagino, ¿no? Estando encargado Sí. de un puticlub y en esa transición burocrática de las nuevas normativas y tal, allí pues apagando fuegos, ¿no? Mucha información y aprendes cómo funciona lo que son Sí. el esqueleto de un negocio. Porque no deja de ser un completamente. negocio, Sí, completamente. ¿no? Y luego, esa época, pues poco a poco, va estando
los locales para la persona que trabajaba pues iban estando más organizados. ¿Los organizas tú? ¿Ayudas mucho entonces, tú, ¿no? En esta organización. Es parte de mi trabajo, sí. Y entonces hay un punto que están un poco más organizados, pero yo pues iba teniendo como más... había crecido, ya era un poco más adulto, ya tenía un poco más de aspiraciones, quería un poco más. Y entonces, para la persona para la que trabajo, pues le digo pues que quiero más, ¿no? Ya va estando todo más organizado y eso. Entonces me dice que bueno, pues que ya no hay más, que por encima de lo que yo estoy, pues que ya está ella, ¿me entiendes? Y Vale. digo, bueno, pues entonces pues voy a mirar pues, de tomar otro camino, ¿no? Entonces me voy a Madrid, a una empresa americana, a hacer lo que se llama como un ciclo de gerencia. O sea, es una empresa americana que se dedica al tema de la distribución de productos y yo pues quería como aprender más como de otro entorno, completamente en el que no me sintiera, que no conociera, que no me sintiera tan cómodo. Salir de la zona de confort y aprender Y habilidades de otra gestión cosa. de Sí. negocio. ¿Era un máster? Era más ventas, era más ventas. Ventas, ¿eh? Un curso de ventas. Era más ventas, sí, era más ventas. Para que aprenda a vender. Esa empresa es como que tiene muchas oficinas y hacía como pruebas de mercado, hacía como pruebas de mercado. Entonces vendían a puerta fría en diferentes productos, pues desde a lo mejor un peluche de Disney hasta un set de barbacoa. A puerta fría. A puerta fría, a puerta fría. Y porque venían de otros países donde eso era lo normal. Claro, el marketing, la venta en Estados Unidos, que es... Ya está. Y lo que te debe curtir... Bueno, yo estuve en puerta fría en la época vendiendo cambios de compañía, de telefonía y tal, y bueno, todo el mundo te cierra la puerta la mayoría en la cara, pero bueno, que yo te curte. Pero yo le recomiendo no sé, encarecidamente a todo el mundo que una vez en la vida haga un puerta fría. Sí. O sea, porque... Aprendes mucho. Sí, mira, lo recuerdo de una amiga que me decía, saliendo del lado profesional y pasándolo a las relaciones personales. Dice, joder, Alberto, dice, yo valoro mucho a los hombres de tu época, dice, porque ibais a la discoteca y gestionabais el puerta fría, como quien dice, de las mujeres, dice, qué valor y qué huevos teníais, porque ibas a una mujer, hola, ¿qué? Nos enrollamos. El no ya lo tiene. No, eso es, entonces era, La típica frase, no ya lo tienes. te decían, no. Por estadística de cada 10, una me dice que sí, una me dice que sí. Pero en cambio, ha pasado el tiempo y la gente tiene miedo al no. Y escucha, cuantos más nos recibes, pues más cerca estás de, ¿no? el fracaso y el éxito, ¿no? Que cuando lo habéis dicho antes, probar hasta que des con lo que... Eso es. Entonces, a nivel profesional, pues yo recomiendo a todo el mundo que una vez en la vida que haga un puerta fría, que está maravilloso, o sea, está fantástico, de coger y de acercarse a alguien y de aprender a gestionar la frustración, de que te digan que no. Sí. O lo que es peor, de que le dediques a alguien a puerta fría, porque si te dicen un no de buenas a primeras, pues es no ya por otro. Pero a gestionar posiblemente y que le dediques a alguien 30 minutos y que después de 30 minutos sea un no. Ya, que lo has trabajado. Hostia. Las objeciones, el baile este de... Sí. No, lo tengo que decir a mi marido, pero... Y luego no. Entonces, eso sirve muchísimo para aprender muchísimo. A gestionarse emocionalmente, sí, ¿no? Sí. Y a ser resiliente, ¿no? También. Sí. Entonces, bueno, estuve allí. Enseguida, pues como a mí me gusta, ya venía de dar clases de informática, me gusta la enseñanza, pues enseguida... en la oficina pues me enfocaron al tema de enseñar equipos de ventas, de yo enseñar equipos de ventas, formar equipos de ventas. Esto en Madrid, con los americanos. En Madrid, sí. Y también en recursos humanos, en seleccionar gente, en seleccionar personal. Entonces ya me enfoqué en eso y entonces hacíamos charlas muy chulas. Yo tenía que preparar pues charlas pues para motivar a los ¿Cuánto aprendizaje? Déjame que me pare aquí un momento. Primero, para montar un buen equipo, ¿qué tips nos podrías dar para montar un equipo humano que crea en tu proyecto, en tu visión? ¿Un equipo de ventas? Sí. Porque... Sí, de ventas, de desarrollo de proyecto. Porque una cosa puede ser como
para montar un proyecto Vale. que abarca como diferentes disciplinas, pero luego si quieres montar un equipo de ventas es otro mundo. Entiendo. Porque las ventas, mira, hay dos tipos de personas en la vida. La gente que tiene un carácter comercial y el que no. Y eso, sí, puedes aprender tips, pero el que no lo lleva dentro, o sea, porque el que sabe vender y venderse. Sabe, o sea, ese carácter comercial lo tiene como para todo. Entonces, a la hora de charlar con la gente, le sale de forma natural, sabe, pues yo qué sé, yo Seducir, he ¿no? tenido restaurantes, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido restaurantes que me gusta de forma personal, la hostelería. Y yo he tenido restaurantes y yo siempre, me gusta hacer tarjetas de visita y yo, a lo largo de la vida que he tenido restaurante, durante todo el día, pues yo qué sé, pues igual que ahora nos teníamos que ver, me tomaba un café en la esquina, yo me tomaba un café, pagaba y dejaba una tarjeta. De forma natural y ya está, y listo. Y entonces, si a lo largo del día dejaba 25 tarjetas, al cabo del mes, 600. Hostia. Y al cabo del año, es que... Y, o sea, claro, brutal. Y la conversión, solo que es de 2 llamadas de 600. Y ya pues, está, y joder, listo. macho, qué buena esta. entonces, es un pequeño detalle que ya lo llevas dentro. Lo llevas El dentro. nivel comercial. Sí, lo llevas dentro. Pues nos centramos en la creación de equipos de venta. Pues- ¿Qué tiene que tener un buen vendedor a tu forma de ver? Importante sobre todo como seleccionar esa gente que lo lleva Vale. de forma natural. Ujú. Porque si no vas a dedicar muchos recursos, muchas horas en enseñar y no vas a Tú obtener lo resultados. detectas rápido, el que tiene confianza en sí mismo, el que lo lleva en la sangre, el que ya está apuesta a ir a comisión porque se sabe que es buen vendedor, tú ya lo ves como jefe de creación. Por ejemplo, de equipos, ¿no? alguien que aquí en España, sobre todo en España, y sí, voy a generalizar, aunque me etiqueten y me caigan la de pulpo, Venga, va. pero aquí en España pues es uno de los países pues con más funcionarios y que la gente pues busca como la estabilidad, la tranquilidad y mi sueldecito a final de mes y ya. Cuando le dices a alguien, no tienes sueldo a final de mes, pero vas a comisión, pero te puedes llevar 5.000 pavos. Y lo primero que te contesta A la gente resultados. es, ¿y si no vendo? Entonces, el que ya me responde, ¿y si no vendo? Pues entonces yo ya sé que esa persona sabe que él no vende. Sí, se lo acaba de reafirmárselo. Él mismo. Lo lleva en el subconsciente. Ya está, él mismo sabe. Y sí. Ahora, Y no va a vender. el primero que me contesta, pero un momento, ¿me puedo llevar 5.000? Pero, ¿Y si ¿y vendo si vendo más me llevo 10.000? Este es el bueno. Ahí está. Este es el bueno. Ahí está. Qué bueno. Y es, ¿no? La confianza en uno mismo Ahí y está. apostar por resultados. Sí. No por horas trabajadas, de decir tanto a cambio tanto, sino por resultados, que es lo que debería ser el trabajo. Eso es. Si yo te consigo un resultado en 1 hora y hay otra gente que se pasa 10 horas para hacer el mismo resultado, ¿no? Mira, te voy a es poner- el mismo resultado, es lo que queremos, el objetivo es vender, ¿no? Mira, Pues, te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo de la mentalidad de vender, ¿de acuerdo? Y lo de trabajar a resultado. Me acuerdo, una de las veces, el gerente de la oficina donde estaba, allí en Madrid, hizo, bueno, a veces pues para sacar la competitividad de la gente y eso, pues entonces ponía ciertas pruebas y premios, ¿no? Entonces decía, hoy tenemos un producto de mierda y el que consiga venderlo antes tiene un bonus. hostia. Entonces, y ese día nos ponía, pues yo qué sé, peluches patitos. Una mierda que nadie quiere Patito. comprar y no vale para nada. Unos patitos que lo apretabas así, tenía como una pepa detrás que apretabas y hacían... o sea, un producto de mierda, pero de mierda, ¿no? Y entonces o sea, trataban de meter la mentalidad como de empresario, te decían, escucha, toma, aquí tenéis esto, y la empresa os los deja me lo invento ahora, a 3 euros y vosotros los vendéis al precio que os dé la gana y ya está, y fuera. Y el margen Y el margen, pues a dividir una por os lo tenéis vosotros. para ti y Eso otro es. para la casa. Eso es, ¿no? Entonces decía, oye, pues mira, tenéis un bonus de 500 euros hoy para el que lo venda más rápido. Y entonces, hostia, muy bien, perfecto, de puta madre. Pues venga, va, preparados,
listos, ya, y tal. Y salíamos todos de la oficina, pues a lo mejor me lo voy a inventar ahora, yo qué sé. Le picabas el de abajo, con la puerta 30 del de abajo, ¿no? Con 30 patitos, Hostia. ¿de acuerdo? Entonces salíamos, entonces yo salía de la oficina y me iba a la cafetería de al lado y me sentaba. Y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos, que hay que ir a vender y tal. Digo, escucha, me quiero tomar un café, ¿de acuerdo? Ah, vale, va. Si queréis iros, no hay problema. Entonces me tomaba un café y cuando ya se habían marchado todos, volví a entrar en la oficina y le decía al gerente, hola, buenas, sí, ya he terminado. Dice, ¿cómo? Digo, sí, ya he terminado. ¿Ya has vendido todos? Sí, ya los he vendido. Mire, aquí está el dinero. Y entonces le cogía y le daba el dinero. Y decía, ¿cómo puede ser? Pero si te he visto que estabas tomando un café allí. Dice, no, ya los he vendido. Mire, aquí está el dinero. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues nada, pues aquí tienes tu bonus. Y yo tenía todos los putos peluches en mi maletero. Hostia. Pero coste más premio. Digo, si me cuestan 3,20 € y me cuestan, yo qué sé, 180 los patitos y me dan 500 pavos, pues lo pago yo. Te lo cobrabas por adelantado y luego ya tenías tiempo. Y de los 500 recupero el coste y tengo encima el premio y encima el resto del día me rasco las bolas. Hostia, qué bueno, Alberto, esta, ¿eh? Qué jugada maestra, tú. No. Y todavía tengo los patitos para vender. Para vender, claro. Yo ya te he pagado lo tuyo, ya me he llevado lo mío. Eso es. Y tengo 300 patitos que aún me darán y luego 300 encima, pavos más. El ¿no? gerente llama a todos y les dice, ya aquí ha vendido ya todos los patitos y todo. ¿Cómo puede ser? Los ha vendido en 10 minutos y todo. Entonces, el tema es la mentalidad de no ir así y estar metido en un tubo y no salir de ahí. O sea, muchas veces estamos metidos y centrados en eso. Sí. Como yo digo muchas veces Mira, ayer jugué a pádel y me dice un amigo, oye, ¿ahora qué vas a trabajar? Digo, no, porque si me voy a trabajar no estoy enfocado en ganar dinero. Y se quedó así como, dice, ¿cómo? Digo, claro, es que muchas veces estás centrado como en esa rutina y en piloto automático y no ves oportunidad a tu alrededor porque estás tan rayo láser. Y no te paras a pensar como la forma eficiente de hacer las cosas. Muchas veces hemos de parar un momento, cuéntanos eso, frenar y decir... Porque hoy en día, ¿no? Que se dice, hostia, que está todo el mundo muy distraído, ¿no? Para las redes sociales tal, ¿no? Que encuentra tu foco, ¿no? Pero como dentro de este foco tú tienes esa pausa para ver si están haciendo las cosas bien, analizar los pasos que has ido dando en ese camino, ver oportunidades que igual estás muy ahí en la carretera y se te pasa aquí un edificio en venta, ¿no? Que si ibas tan rápido, tan enchufado que no lo ves y era un chollo, no lo sé. Y a mí me sigue pasando y tengo que ir haciendo ese ejercicio cada vez. Simplemente es como tomarlo con calma. Sí, y parar un momento. Y tener ese campo de visión, ampliar el campo de visión y, ¿no? Y decir... Y ver dónde estás, ¿no? Decir, ¿qué punto estoy? A ver, ¿qué estoy haciendo? Esto. Y dices, espérate un momento, ¿esto que estoy haciendo tiene un impacto? ¿Tiene un impacto en algo? ¿Es realmente, o lo estoy haciendo porque fulanito... Porque llevo 3 años haciéndolo y lo estoy haciendo sí, de piloto automático. Y como es algo que lo haces y te sientes cómodo hacerlo y no te cuesta y... pues encima te piensas que estás siendo productivo en algo que realmente no lo es. Eso es. ¿no? Tienes que medir los resultados. No le dedicas tiempo a otra cosa que no te gusta tanto y que sí que realmente podría ser más productivo. Entonces, el tema de parar y recapacitar... La importancia de, ¿no? Muy útil. El dinero se hace pensando y no trabajando, ¿no? Y sobre todo eso, de pensar realmente en cómo producir, no como dicen que hay que producir. Piénsalo tú. Sí que hay que recibir consejos de todo el mundo, por supuesto que hay que recibir consejos, escucharlos, pero los tiene que interiorizar uno y luego tú tienes que tomar tu criterio. Darle validez a los que tú consideres según tu forma de verlo, ¿no? Tu criterio. Eso a mí me sirvió mucho, pues ya te digo, esa época allí en Madrid para justamente poner a funcionar el coco y aplicar la creatividad, ¿no? Yo creo que la creatividad es una de las cualidades más importantes que podemos tener.
Porque la creatividad la podemos aplicar a cualquier cosa. Es decir, ahora no tenemos nada, pero nos sentamos aquí a pensar y de la nada hacemos pasta. Sin nada. Porque con recursos... Ah, hostia, oye, ¿tú cómo harías dinero con 100.000? Con 100.000. ¿Qué harías con 1.000.000? A ver, oye, con una cartera de tal, ¿dónde invertirías? ¿En qué negocio? ¿En qué tal? Vale, ahora te voy a hacer yo otra pregunta. ¿Y sin nada, qué harías? Me encanta esto que me estás diciendo. Creatividad. Estoy estudiando en profundidad el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, ¿no? Y te habla mucho del deseo primero, ¿no? Desear algo. El poder de la imaginación también, que es crear algo de la nada, ¿no? Disney, ¿no? Para mí eso empezó con una idea en la cabeza de alguien. Completamente. No tuvo dinero de entrada, ¿no? Yo soy una persona... Es generar el dinero, generar abundancia y prosperidad de la cabeza, ¿no? De la parte espiritual y mental. Hay veces que mira, por ejemplo, ahora mismo que aquí, cuando estaba esperando abajo, he visto que hay una nave en alquiler, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un amigo que quiere comprar una. Pues hay una persona que va a ver ese cartel y va a decir en alquiler y va a descartar esa opción. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es algo de compra, no está en venta. Y yo, pues he llamado directamente. Hola, buenas. He visto y he leído que está en alquiler, pero quería preguntarte si no habría la posibilidad de una compra. Y me dicen, pues mira, pues sí, pues podemos cerrar un alquiler con opción a compra. De puta madre. Pues te puedo decir una cosa que me ha pasado justamente hoy, sabiendo que venías tú de invitado y que eres promotor inmobiliario. Entraba por la diagonal esta mañana con mi novia y la niña y tal con el coche y veo un edificio en Meridiana, en obras ya construido, tocho vista y lleno de grafitis y una obra parada. Y digo, mira el puto bloque este, lleno de grafitis, la estructura, los cimientos, todas las paredes de tochos, y parecía como que se había quedado ahí y luego habían ido grafiteros a hacer sus grafitis. Y pensaba, le preguntaré hoy a Alberto, cuando entremos en el tema más inmobiliario, de construcción y de venta de inmuebles, en estos casos, ¿no? de obras que las ves muy avanzadas, pero que luego ya están vandalizadas porque supongo que el constructor se ha quedado sin pasta o ha pasado algo. Estos pueden ser 1000 casos diferentes, porque puede ser a lo mejor un tema legal, un tema de la licencia, un cambio de normativa... Sí, pero cuando estás con el chip de ver oportunidades, que igual vas a ir preguntas y no hay manera de meterle mano porque hay unos contratos de por medio y tal, ¿no? Pero se podría dar el caso que tú llamaras y te dijera, hostia, Alberto, que me han dicho que tal, vamos a moverlo. Pero ¿sabes de dónde viene esto? Fíjate, ¿te acuerdas de lo que comentábamos de uno de chavalito ir a la discoteca y que te digan no? Pues como he aprendido a gestionar la frustración, oye, y si llamo y me dicen que no, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Me dicen que no, me dicen que no, ya está, y listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tiro la caña muchas veces a mucha gente donde 20 personas... ya han dicho no. Se han dicho mentalmente que no. Y yo, pues voy a probar. Y de 20, no una, 3 o 4 me dicen que sí. 3 o 4. Hostia, es que es una estadística, es un porcentaje muy alto, ¿eh? Parece muy obvio. No, el no ya lo tienes. Prueba el sí, pero si lo aplicara la gente realmente esto... así de oportunidades. Me encanta esto para la audiencia y el hecho de ser proactivo, ¿no? Que a veces sales a crear algo, ¿no? A desarrollar una idea, ¿no? Y a lo mejor esa idea acaba sin desarrollarse, pero el hecho de intentar desarrollarla te ha permitido conocer a 2 o 3 personas, ¿no? Y sobre todo entender que eso, de ser activo, porque que todo depende de ti, ¿no? O sea... Exacto. Yo me creo las oportunidades. Claro, que te vengan o sea, ¿quién te viene y te pica la puerta y te dice, oye, mira, toma, aquí tienes negocio, venga, va, hazlo? No, hemos de entender que podemos hacer pasta nosotros desde cero, pero nos tenemos que poner a ello, por supuesto, ya está, y crear negocio de donde no lo hay, ¿me entiendes? Pero con creatividad y sobre todo, pues viendo, hay gente que... Pero lo que te digo, que hay esos 2 tipos de personas, ¿no? Que
te va a venir uno y te va a decir, hostia, qué suerte, ¿no? Ah, fíjate, qué suerte que has tenido, ¿no? Vaya, que has hecho este negocio. Suerte, no, a esa persona también se le ha pasado la oportunidad por delante, pero no la ha visto. Y en cambio tú, pues como has sabido gestionar la frustración de que te digan que no, pues has tirado la caña y él no la tiró. Entonces, ¿eso es suerte? Pues, que por culo, lo siento mucho, no es suerte, ¿me entiendes? Y después, además, tú has tirado la caña, pero luego además has puesto a mover el coco y has dicho, hostia, pues fíjate, pues si en lugar de... Porque no siempre 2 más 2 es 4, porque 2 más 1 también es 4. Y 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Pero hacer esta suma es más trabajo. Entonces mucha gente, ahora ponte y suma 1 más 1 más 1 y más 1 para llegar a 4 también. Entonces no, mejor eliminan directamente esta opción y solo buscan el 2 más 2. No quieren poner el trabajo cuando muchísimas oportunidades vienen de estar dispuesto a lidiar con problemas. Por eso son oportunidades. Porque tú estás dispuesto a comerte el marrón de transformar una mierda en algo bueno. Ahí ¿no? está. Ahí es un está. proceso, porque... ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo en el sector inmobiliario, ¿de acuerdo? Que yo compré, ahora hace unos años, compré un local bueno, compré la empresa que tenía varios activos dentro, pero uno de ellos era un local. Y ya a quien se lo compré, lo primero que me dijo es, escucha, este local no cumple para hacer un cambio de uso, ¿de acuerdo? Bueno, recomendación a tus seguidores, no os metáis con el tema de cambios de uso en Barcelona porque es horripilante la normativa ahora, ¿de acuerdo? Os podéis pegar una enganchada como un piano, ¿vale? Así que enfocaros un poquito en otras cosas, ¿vale? Yo lo he aprendido... A base de hostias. A base de hostias, sí, a base de hostias. Pero yo compré esta empresa con este local, ¿de acuerdo? Y lo primero que me dijo, escucha, ya hemos hecho las comprobaciones con el arquitecto y no cumple. Entonces, ojo, te lo vendo, pero sabiendo eso, ¿eh? Y yo, tranquilo, no te preocupes, ¿de acuerdo? Entonces, hice mis comprobaciones antes de comprarlo, hice mis comprobaciones, efectivamente... Una segunda opinión, ¿no? Sí, sí, a veces. el arquitecto me dijo, efectivamente, mira, no cumple. Y yo le dije, vale, no cumple, pero ¿por qué? Que es algo que no nos preguntamos muchas veces, el porqué de las cosas, porque vamos a... Vale, a dar por no cumple, pues entonces ya no cumple, pues ya lo descarto. No, a mí... ¿Por qué no puede? Me encanta ¿por qué no cumple y dónde puedo ir a cambiar ese por qué? Siempre me pregunto el porqué de las cosas. Eso me hace sufrir mucho, porque muchas cosas, pues a lo mejor no tienen porqué, ¿no? Bueno, pero llegas a la raíz, muchas veces, de poder cambiar algo desde un punto donde otros no tienen la capacidad de llegar. Correcto. Entonces pregunto, ¿y por qué? Entonces me dice, no, porque mira, las ventanas que dan hay unos ventanucos que dan a un patio de luces y no sé qué, y esto pues no tiene ventilación suficiente porque necesitarían ser más grandes y eso. Y yo le dije, digo, pero estos ventanucos que dan a un ascensor, que dan a un patio y dan a esta zona comunitaria, esto, si fuera más grande, ¿cumpliría? Me dijo, sí, pero claro, para esto tendrían que ponerse de acuerdo todos los vecinos de la comunidad, y son mogollón. Y yo dije, pues qué interesante, muy bien. Pues me voy a ahorrar el proceso, ¿de acuerdo? Me voy a ahorrar todo el proceso que hice, en el tiempo, pero el resultado fue el 100% de la aprobación de los vecinos para abrir esos ventanucos y ganar el tamaño y transformarlo en vivienda. Hoy está registrado en el registro de la propiedad como vivienda. Hostia, enhorabuena. Y mira qué capacidad de convencer y de lo que parecía algo imposible, convertirlo en posible. Ahí está. Donde otro ya me dijo y él pasó su filtro con arquitecto y te dijo, no, es que esto no cumple, ¿vale? Pero le faltó el porqué. Vale. El porqué. Y el porqué a lo mejor lo vio, y vio que había mucha gestión. Sí. Hostia, aquí poner de acuerdo a los vecinos y eso a mí no me tira para atrás, eso me la pone dura. Claro. Ir al barro y a picar piedra, remangarse y venga, escucha, venga. Sí, pero aquí luego le saco un margen que te cagas. Venga, a remangarse y listo. O sea, toca, ¿sabes? Venga, vamos a ponernos. Tal cual. Venga, hay que picar piedra, pues vamos a... Esto me encanta. Creo que tiene un valor impresionante para la audiencia. Y ya. 2 cositas para avanzar. La primera es, quiero que me digas si hay diferencia, según tú, entre vender un producto
o vender una idea? Mira, O sea, un vendedor, uno que es bueno vendiendo productos o servicios, ¿es bueno vendiendo una idea a un grupo de inversionistas, al banco y consiguiendo el capital? ¿O son habilidades distintas? yo creo realmente que la habilidad es vender. Y es lo mismo. Convencer, Si yo te tengo que vender, me da lo mismo venderte un lápiz que venderte un proyecto que no existe, que no existe. sobre Eso el es, tema, que no sobre existe. el Correcto. tangible, que ¿Por no qué? es material. Porque el que sabe vender, a la hora de venderte un lápiz, no te va a vender el lápiz diciéndote especificaciones del lápiz. Te va a vender, o sea, una Lo que historia, puedes lo hacer. que puedes hacer con el lápiz, etcétera, etcétera. Entonces, al final te está vendiendo esa idea. Te vende el sueño, te vende, no es como toda la... Te vende El tema cualidades. del maquillaje, ¿no? No te venden maquillaje, te verás más guapa, ¿no? Es el vender la idea, la promesa, ¿no? Vender vender lo que, o sea, lo que podrías hacer. El lo lápiz que- te va a permitir escribir un bestseller, ¿no? Por Oye, ejemplo. toma, mira, aquí tienes este lápiz y escucha, escribe algo chulo a tu mujer y tal, y ya verás, y cuando llegues se lo leas y esto, ya verás qué impresión y hostia, y mira, y ese día, pum, volvete, te toca, y ya está. Muy bien, y entonces, muy bien. no está, el lápiz pasa a un segundo plano, estás pensando en el polvete, ya, qué Ya, bien, ya. qué bien, y listo. Y entonces, ¿y qué me cuesta? €1, como si me cuesta 2, toma, ya está, y listo, y fuera. Por eso la gente, pues muchas veces compra cosas que no necesita y paga sobreprecios. ¿Por qué? Porque en verdad no está comprando eso, está comprando otra idea. Sí. Está comprando otra idea. Me está encantando el podcast, Alberto. La verdad que estamos entrando en temáticas que me apasionan. Pero bueno, ya llevamos 1 hora y para ir cerrándolo, creo que da para hacer otro podcast un día más técnico de ventas y toda tu experiencia, porque nos hemos quedado cortos. Si quieres otro día, ¿Sí? nos quedamos. ¿Te parece? Que yo estaba en la empresa de Madrid y nos quedamos para la vuelta, si quieres. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ahora meterle caña 15 minutos. Venga, va. Y ir a esa transición que estás en Madrid y tal, a cómo pasas a... Te explico un poquito mi paso a cuando empecé a ser empresario. Exacto. Venga, va. Y un día tocaremos más temas técnicos. De acuerdo. Llevaré yo preparada unas preguntas técnicas Perfecto. de venta, de mentalidad de negocios, Muy de bien. empresario, de inversión. Muy bien. Es un tema que me gusta mucho y creo que será muy interesante porque será más técnico. Y también Hoy historia de vida y en el próximo... errores que he cometido, pues que si volviera a ser empresario, pues ya enfoco de otra forma diferente Vale. y sí, por supuesto. Entonces vamos a ir cerrando, pero bueno, vamos a tirarle 10 minutos más. Sí. Tú estás en Madrid vendiendo y... Sí, entonces, estando allí, me llama mi antigua jefa, Sí. me dice, hostia, he intentado buscar a alguien para cubrir el puesto que tenías tú y no ha habido manera. ¿Por qué? Porque era una mezcla muy compleja. En un sector muy loco, Hostia. con unas cualidades de un ambiente nocturno Cargadito. tal y esto, pero una persona coherente, organizada, con la cabeza bien centrada, pues para que justamente ese sector pues no te lleve por un mal camino, ¿no? Entonces, Con hostia, visión, que no consume, que no se queda Claro. con las chicas, ¿no? claro, Bueno, que... alguien que tiene estas cualidades no quiere estar en este sector, alguien de este sector no tiene estas cualidades. Pues es complicado, ¿no? Y entonces me cumplías dijo, los dos. oye, quiero que vuelvas. Entonces le dije, hablemos, ¿de acuerdo? Tú ya sabes mis expectativas. Entonces digo, pero si vuelvo, digo, le tienes que decir a todo el mundo que yo te he pedido volver porque me van muy mal las cosas y que yo vuelvo como para ayudar, como yo voy a ser el que frega los vasos y saca la basura, ¿de acuerdo? Porque de esta forma la gente no me tendrá como una amenaza, pero yo ya volvía para ser responsable de todos sus locales. Hostia. El responsable de todos los Pero de locales. cara a los demás, Pero de cara a los demás, era yo... un pringado de mantenimiento. Como que, ¿no? Hostia, ¿os acordáis de Alberto? Sí, hostia, Le pues, va muy mal. oye, le va muy mal y me lo traigo Vuelta aquí. a coger para que me barra. Vamos a hacer el favor y que barra y yo, pues yo era el que sacaba la basura, el que fregaba los vasos, pero de esta forma
Pero cuando en realidad tú ya estabas, ¿no? Con la dueña era otro trato. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Yo ya estaba detectando, pues bueno, había cosas que no se hacían de forma correcta, que teníamos que arreglar la empresa, el personal y todo eso. Entonces, de esta forma, pues volví otra vez y entonces, pues desde abajo, pues fui conociendo muy bien, pues todos los problemas que había de la empresa, ir arreglando todo, lo dejé todo organizado por un tiempito y entonces llegó el momento en el que ya le dije, bueno, pues ahora ha llegado el momento en el que ya está todo organizado y entonces ahora hay que dar ese paso más y entonces ella dijo, el siguiente paso pues es, si quieres, que te quedes a alguno de mis locales. Uf. Y entonces me busqué un socio y entonces empecé a quedarme a alguno de los locales de ella. Y ese fue mi paso a ser propietario. Dueño de negocio. Dueño de negocio. Y ese paso lo di justo en plena crisis en España del 2008. Wow. Yo nací como empresario en 2008, en plena crisis que estaba viviendo aquí. Entonces, yo nací como empresario en una época en la que solo conocí la forma de actuar, de llevar una empresa, pues eso, ajustando los costes al máximo, tratando de llevar las cosas, no en una época boyante, como había antes, sino en esa época de crisis. Y ahí es donde nací como empresario, y nací como empresario pues en este sector, como dueño de los locales. Impresionante, impresionante. Brutal tu historia. Y luego, ¿cómo das el salto de dueño de prostíbulos? Sí. Que también da para varios podcasts. Da para varios podcasts. Pero bueno, ¿cómo saltas cómo la transición de dueño de prostíbulo, jefe ya, dueño, a lo que estás hoy, que es promotora inmobiliaria? Porque son dos mundos muy diferentes. Muy diferentes, sí. Yo entro como empresario y entonces durante unos años, pues entonces empiezo a gestionar los locales de una forma muy diferente a todo lo que se estaba haciendo. Lo que hago es que trato de profesionalizar el sector al máximo, volcándome con el tema de marketing, montando una estructura de empresa pues con cara y ojos. O sea, yo para gestionar los locales yo tenía administrativa, tenía un programador, tenía un diseñador, responsable de comunicación, marketing y redes sociales. O sea, tenía unas oficinas con 7 u 8 trabajadores dedicados, fuera de los locales, dedicados a organizar y dirigir pues, campañas de marketing, llevar toda la organización y todo. Eso lo que hizo fue que pusiera los locales a otro nivel, realmente a un nivel muy profesional, y entonces ponerlos a funcionar muy, muy bien. Sí que tuve claro que eso lo tenía que hacer durante un tiempo, y luego salirme del sector. ¿Por qué? Porque mis críos por aquel entonces eran pequeños, pero luego fueron creciendo y lo que yo quería era, aunque había dado ese salto y estaba llevando ese sector de una forma muy, muy, muy profesional, muy correcta, pero al final desde fuera genera muchas dudas, muchos conflictos. Sí, aún sigue habiendo mala publicidad. Sí. O sea, hay mucha hipocresía, porque al final... Y lo que no quería era pues, que a mis niños empezaban a hacer preguntas y lo que yo no quería era... Que los señalaran en el cole, a lo mejor... Y mentirles a ellos tampoco. Decirle que no haces una cosa que en realidad estás haciendo. Entonces decidí jubilarme y vender todos los negocios. Esto los vendí un año antes de la pandemia, justo. Cuando los negocios estaban funcionando al máximo, vale. Los vendí, me retiré de este sector y entonces lo que hice fue tratar de probar lo mismo que hacía de jovencito, probar en diferentes cosas, diferentes sectores, pero a otro nivel. Y entonces pues conocí a unos promotores. Tienes unos recursos de la venta, ¿no? Sí, También. sí, tenía capital, tenía recursos. Claro. Y entonces conocí a unos promotores que hasta hoy son socios míos en algunos proyectos. Y entonces yo entré como inversor en uno de los proyectos
Y la única condición que les dije era, mira, pues yo estoy mirando hacia dónde tirar, qué horizonte seguir en mi vida, y me gustaría simplemente sentarme a la mesa para ver, nada más. No quiero tomar decisiones, no quiero entrar en gestión porque no sé, no conozco ni nada, Quiero pero aprender, dejarme ver, quiero quiero aprender. Entonces entré como socio capitalista, nos cogió la pandemia por en medio, surgieron situaciones que no se habían vivido hasta entonces, y como ya estaba sentado a la mesa, pues me fueron involucrando en gestión. Oye, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto otro? Como yo soy una persona creativa, pues iba aportando ideas que, aunque yo no tenía experiencia en el sector, pero poner a funcionar el coco y decir, oye, si hacemos esto y si hacemos lo otro, pues sí, a lo mejor vomitaba 5 cosas y de 5, pues 4 no servían, pero una sí funcionaba. Y entonces me fueron teniendo en cuenta. Lo mismo, que de antes, el probar. Probar y probar. Por estadística, una va a salir. Y ya está, y listo. Alberto. Y entonces ese fue mi llegada al sector. Y de ahí, pues nada, unos proyectos ya continué desarrollando con ellos y otros en solitario hasta hoy. Hasta hoy que tienes Arrimadero. Arrimadero, que es la promotora. La promotora. Vamos a dejar tu forma de contacto. Siempre dejamos la forma de contacto del invitado por si alguien quiere proponer algo. Perfecto, muy bien. Se me ha hecho cortísimo Bueno. el episodio porque tienes una calidad de conversa de temas que me apasionan, que podría estar aquí, agradezco. pero me tengo que ceñir un poco a... Yo también he entonces, estado muy a gusto. Porque si estás de acuerdo haremos eso, Cuando quieras. hacer un segundo episodio ya entrando más en la parte más inmobiliaria, empresarial, inversión, Claro. mentalidad del empresario, ¿vale? Por supuesto. Tienes una historia de vida brutal que es súper inspiradora para mucha gente. Vamos a cerrar con la última pregunta que siempre cerramos. ¿Qué es para Alberto la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Te he roto un poco, ¿no? No, Porque estamos hablando de negocios, ahora ya... No, está muy bien, Sí. porque quizás, fíjate, te voy a responder con lo mismo con lo que hemos empezado. Hostia, venga, va. Justamente Vale, va. conecta con lo primero que hemos empezado. Brutal. Y es, ¿qué es la sexualidad? Si se lo preguntas al Alberto de los 16 años, y se lo preguntas al Alberto de los 20, y se lo preguntas al Alberto de los 30, o se lo preguntas al Alberto de hoy, la sexualidad son cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero algo que sí que ahora, mirando hacia atrás, la sexualidad sí que es un pilar importante de nuestra vida, es algo personal que no exponemos, ¿de acuerdo? Pero sí que es un pilar muy importante, y si cojea, pues vamos cojos, aunque los demás no lo vean. Aunque los demás no lo vean. ¿de Pero acuerdo? tú por dentro lo sabes. Pero por dentro lo sabes y lo tienes claro, ¿de acuerdo? Entonces, yo a nivel de sexualidad sí que tengo claro que tenemos que tener una sexualidad sana, porque eso, si no, se nos refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Ya. O sea, eso está clarísimo. Llevar esa parte bien cubierta, de una forma sana. Por supuesto. ¿no? Igual sin obsesionarse, pero sin tener carencia, buscar ese punto que tú te encuentres guay. Sí, por supuesto, porque es un pilar, y tanto que sí. Espectacular. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Gracias tío. a La ti. verdad que eres un tío que comunicas de puta madre, no sé si lo sabías o no. Un gusto falla, bueno. Pero te he visto muy suelto y Bueno, has contado Lo haces muy fácil. gracias. Historias brutales. Haremos una segunda parte con Alberto algún día, sin duda. Y nada, familia, si os ha gustado el episodio, por favor, darle like. Sabéis que nos tenéis en Spotify y en YouTube. Comentar, compartir, así nos ayudáis a crecer el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.